que Daniela Hondo y que obviamente pues tenga la posibilidad también de hablarles del reporte trimestral que se entregó a finales del 2021, el cual pues obviamente lo van a tener conmigo para ustedes. Estamos esperando tener la traducción al español. Nos demoramos un poquito en entregarlo debido a que al ser cierre de año, ese reporte digamos que demora un poco más, pero digamos que pues de ahí ya van a tener también la información al cierre del año, ¿ok? Un poquitico acerca de lo que es Participan Capital para aquellos que es la primera vez que escuchan de nosotros o que no han tenido la posibilidad de entender qué es Participan. Participan es un fondo y es una oportunidad, digámoslo así, que complementa muy bien el portafolio del cliente en el lado del high yield, del alto rendimiento, que normalmente es el segmento del portafolio del cliente que no es 100% líquido. Y quiero, digámoslo así, poder contarles o hablarles por un segundo acerca de algo y es bueno no estar 100% líquido, porque este tipo de oportunidades son aquellas que preservan mejor el capital, sobre todo obviamente en un momento de tanta coyuntura política y económica como la que está pasando el Perú. También pues obviamente, inclusive yo me atrevería a decir que Vanessa, que se encuentra en la Argentina, para ellos también es un tema que cambia todos los días, ¿no? No se sabe para dónde va el país, cuáles son las políticas cambiarias, y digamos que ese inversionista latinoamericano, vamos a hablarle, para no puntualizar ni en Perú, ni en Argentina, ni en Colombia, está buscando eso, una oportunidad que complemente su portafolio, primero que todo, en el área del alto rendimiento, del high yield, y otra vez, que pueda preservar mejor el capital. Me queda claro que una acción lo pueden vender en un nanosegundo, que es algo que es 100% líquido, pero asimismo también pues acompaña una volatilidad extremadamente alta y realmente pues es un cambio muy abrupto en cuestión precisamente de un corto periodo de tiempo. Entonces nosotros queremos más que todo entonces alinearnos con el tema de los alternativos, que además ya no es ese 60-40 de 60% acciones, 40% bonos y además, sino que ya inclusive el mismo inversionista es el que les pide a ustedes como asesores, oye, cuéntame qué más hay allá afuera. Entonces, eso desde el punto de vista financiero. Y desde el punto de vista de los bienes raíces, pues Participan Capital es una oportunidad que acompaña algo a lo que el inversionista está expuesto a, conoce, le gusta y tiene, digámoslo así, lo tiene incluido en su ADN, que son los bienes raíces. Cuando uno le pregunta a un cliente, ¿tú tienes inversiones en bienes raíces? Contesta, sí. ¿Y qué es lo que tiene ese cliente? Compras. Tiene oficinas, tiene locales, tiene apartamentos para la renta, pero son eso, son transacciones de compra y venta de bienes raíces. Lo que ocurre es que en este caso hacemos clic con eso que al cliente ya le conoce, se siente cómodo, le gusta y le complementamos ese pedacito, digámoslo así, de componente financiero para que el cliente tenga entonces dentro de su portafolio un alternativo que, gracias al desarrollo inmobiliario, genera valor en diferentes etapas de desarrollo. ¿Cuál es la política de Participan Capital en cuanto a lo que es la inversión? Es invertir de la mano de desarrolladores, de constructores que van a generar proyectos de gran escala en sectores de alta demanda y en proyectos de tipo institucional. La propuesta de Participan Capital nace en el 2011, en su momento era un poquito diferente el enfoque si se dan cuenta en la fecha fue justo después de la crisis y lo que se quería era comprar hipotecas, comprar deudas que habían obviamente por todo lado de propiedades de bienes raíces que otra vez estaban pues obviamente en remate y demás y la idea era maquillarlas, venderlas por una ganancia o operarlas hasta tenerlas estabilizadas y venderlas como un paquete. En el 2017 nos dimos cuenta de que esto no era únicamente para capitales institucionales, para nosotros era prácticamente Friends and Family, el dinero que entraba a Participan Capital y que se inyectaba a uno de estos developers en los que les digo que invertimos el dinero. Nos dimos cuenta de que había que sindicalizar la oferta. ¿Qué significa sindicalizar? Significa darle acceso al capital retail. ¿Por qué? Porque el capital retail realmente es un capital supremamente flexible y Latinoamérica en este momento está necesitado, digámoslo así, de oportunidades que le permitan a ese inversionista retail en preservar capital y en diversificar su portafolio, ya no solamente con compra de bienes raíces, sino con productos como Participan. Entonces, ¿qué hicimos?
Le dimos la oportunidad al cliente de retail de que también entrara en este concepto, desde un ticket de $50,000. Antes, como les digo, era netamente institucional y lo sindicalizamos en el 2017 para permitir entonces acceso al inversionista retail a que entrase en proyectos otra vez de gran demanda, de afluencia, en sectores de rendimiento supremamente alto y de grado institucional. Hoy en día Participan Capital es un asesor de inversiones registrado a nivel federal. Invertimos únicamente en los Estados Unidos. El Producto Interno Bruto de este país es extremadamente amplio y grande, independientemente de guerras, COVID, como lo quieran llamar. Es algo supremamente interesante de tener en el portafolio del cliente que está pensando en el espacio internacional, tenerlo obviamente en un concepto de ese tipo como Participan. Transparencia que se le adhiere a esto, estamos ya por encima de los $100 millones. Eso ha hecho que nos registremos ante la SEC, que viene siendo la SMB de aquí de los Estados Unidos, y el ponderado de todas las clases de Participant Capital, institucional, retail, nota estructurada, han generado un histórico de un 15% para el inversionista de tasa interna de retorno en los anteriores 3 años. ¿Esto qué quiere decir? Que desde que yo empecé a generarle un valor neto al portafolio todos los meses, he tenido la oportunidad de estar en el segmento de alto rendimiento del portafolio de los clientes con una oportunidad que es muy querida por los mismos, que viene calzando con los bienes raíces. ¿Ok? Eso es entonces un poquitico lo que Participan Capital quiere hacer, cuál es la política de inversión, qué es lo que en este momento tenemos en cuanto a registraciones y demás. Ahora es, ¿cuál es la oportunidad de Participan desde el punto de vista de yo ya quiero ser un inversor? Y es, ¿cómo hago yo para que si de por sí ya Fernando, que es mi asesor, me está diversificando con un producto como Participan, yo pueda mitigar los riesgos de esa inversión? Y es diversificando esa diversificación, valga la redundancia. ¿Qué significa? Que el cliente que entra a Participan Capital va a estar expuesto a un portafolio de proyectos que tienen diferente línea de tiempo, diferente ubicación geográfica, y de esa manera me permite a mí, otra vez, mitigar los riesgos que puede llegar a tener el cliente si estuviésemos invirtiendo todo el dinero en un activo solamente. Si ese activo fracasa, realmente pues ahí estaba el colateral de la inversión. Cuando se tiene un portafolio diversificado y se hacen despliegues de capital esporádicos, según la etapa de desarrollo en la que se encuentren los proyectos, eso me permite a mí corregir cualquier tipo, digámoslo así, de situación adversa de mercado para que el capital entonces sea destinado más bien hacia los proyectos que están generando mejor retorno que otros. Tenemos en este momento 2 ubicaciones. El fondo tiene proyectos que están ubicados en la Florida y tiene proyectos que están ubicados en la isla de Puerto Rico. Eso como para que entiendan un poco la diversificación. Entonces va a ser geográfica y ya vamos a ver cuando Daniela nos cuente el tipo de proyectos, que no todos los proyectos son iguales y no todos tienen la misma línea de tiempo. Y eso es lo que hace que, o hace parte de la salsa secreta, digámoslo así, que tiene Participan Capital, es eso, es la diversificación en diferentes proyectos que algunos tienen corto, otros tienen mediano y otros tienen largo plazo. ¿Cuáles son las clases de inversión? Les voy a hablar del subyacente. ¿A qué me refiero? A que nosotros tenemos un vehículo en el Perú, del cual también les voy a hablar, pero a grosso modo, digamos que tenemos 2 tipos de inversión. Una inversión que está dada con una distribución anual y una serie, o digámoslo así, una inversión que es netamente de acumulación. En la pantalla estamos viendo en este momento la que tiene una distribución. Les cuento rápidamente cuáles son las características del fondo. Mínimo de compra son $50,000. Ese es el ticket mínimo de entrada. El periodo mínimo de permanencia son 5 años. Es un fondo de estructura abierta, es decir, capital es ingresado todo el tiempo al fondo. No es un fondo que se cierra y se vende, sino es un fondo que continuamente va a tener proyectos inmobiliarios en los cuales se van a invertir los capitales de los inversionistas. El target del fondo es, yo voy a ser inclusive un poco más conservador, va a ser de un 12 a un 16% anual y tiene, como lo dice ahí, una distribución de un 7%. ¿Por qué? Porque otra vez, aunque es una oportunidad no líquida, quisimos acomodar cierta liquidez para los clientes que tengan que retirarse antes del 5º año y que quieran ver algún tipo, digámoslo así, de caja o de distribución mientras va avanzando, pues obviamente su inversión. Entonces, ¿qué puede hacer el cliente? El cliente puede retirar hasta un 7% en manera de distribución todos los años de manera trimestral. Es decir, el cliente va a poder retirar cada trimestre más o menos el 1.750 en distribución. Esa distribución es sobre el valor capitalizado, es sobre el valor que tenga el capital en ese momento y no sobre el capital invertido. Entonces eso le genera un performance interesante
y si se tiene que retirar, pues va a estar sujeto obviamente pues a unas multas, las cuales van decreciendo a medida que va pasando el tiempo. Es decir, va a ser un 10% el primer año y luego va bajando hasta prácticamente un 4% del año 5. Si tengo una distribución del 7 y ese 7 fue capitalizado, hagan la cuenta. Es un tema interesante, así el cliente tenga que retirarse antes de los 5 años. No es lo ideal, pero lo tenemos como consideración debido a que el cliente latinoamericano siempre pregunta, ¿y qué pasa si? Entonces, digamos que ahí tenemos la respuesta para eso. El cliente que no quiere esa distribución puede tener simple y llanamente todo en acumulación y de ahí en adelante, pues obviamente simplemente acumula, no tiene ese retiro del 7%, sino que todo precisamente pues se queda dentro del fondo y en el tiempo va a generar obviamente pues una tasa interna de retorno un poco mayor debido a que no hay ningún tipo de distribución. Esas son las clases de Participant, ambas tienen exactamente lo mismo, $50,000, 5 años, gastos de redención del 10 al 4 dependiendo del año en el que se quiera retirar el cliente y una oportunidad de distribución del 7% si es que así lo quiere el cliente. ¿Dónde invierte Participant Capital? En este momento invertimos con un developer que lleva muchísima trayectoria en el negocio del desarrollo inmobiliario. La compañía se llama Royal Palm Companies, entonces Participant Capital es la compañía que se encarga de manejar. Nosotros somos el investment manager, el cual recibe los dineros y los invierte entonces en proyectos que en este momento hacen parte del menú de Royal Palm Companies, que son proyectos de grado institucional, sector de afluencia, demanda mundial y que tienen un concepto uno diferente del otro para generar un blend interesante en el portafolio. Esta compañía se creó en 1978, lleva más de 40 años en este negocio, es una compañía de segunda generación, el CEO actual es el hijo del que creó la compañía y este terminó su primer edificio a los 33 años. Al sol de hoy es una compañía que tiene más de 6,000 unidades terminadas en más de 50 proyectos inmobiliarios. Su portafolio pues, tiene prácticamente una evaluación de 3.5 billones de dólares y es la compañía otra vez de desarrollo en la que Participant Capital invierte el dinero. Al tener esta compañía integrada en la estrategia de Participant Capital, es que tenemos acceso a proyectos que se encuentran fuera de mercado. Entonces aquí no se pagan comisiones por traer el proyecto y no se paga por hacer lobby, sino que son deals, son proyectos que llegan a la compañía gracias a las relaciones que vienen surgiendo desde 1978. Segundo, esa trayectoria permite que en el momento en el que esos proyectos requieran de apalancamiento financiero, las compañías que prestan el dinero sean todas de tipo top, todas AAA. Por eso Participant Capital se siente cómodo invirtiendo con un developer que, inclusive en momentos de crisis como fue el ciclo del 2008, no se vean afectados en su totalidad o tengan una estrategia alternativa de desarrollo para que los proyectos puedan seguir adelante, se puedan estabilizar y finalmente se puedan vender. ¿Qué construye este developer? Construye producto residencial para la venta, construye producto residencial para la renta, construye unidades de multifamily o multifamiliar y construye hoteles con uso mixto. Diferencia grande entre un fondo inmobiliario regular y Participant Capital. Participant Capital no invierte el dinero en proyectos que tienen ya operación. A nosotros, digamos que no hace parte core de Participant Capital invertir en added value, en lo que es operación. ¿Por qué? Porque creemos que el crecimiento orgánico de un proyecto se da más que todo en su etapa de desarrollo, entrando en el capital inicial, viendo cómo poco a poco se van desarrollando etapas del edificio, del proyecto en general, y me van generando valor gracias a ese performance que van teniendo esas etapas de desarrollo. La parte de la operación viene siendo como la fase B, si hubiese sido necesario, si llega a ser necesario, pero nosotros enfocamos todos en el desarrollo inmobiliario, ya que otra vez vamos de la mano con un constructor que lleva haciendo esto desde hace muchísimos años y que ha tenido en su histórico generar tasas internas de retorno para los inversionistas que hacen parte de Royal Palm y de tipo institucional por arriba del 20-22%. Por eso es que nos sentimos cómodos invirtiendo a nivel fondo con una compañía de este tipo. Adicionalmente a eso es quienes los han acompañado a ellos, que nos dan a nosotros la tranquilidad de invertir también con ellos en el capital inicial. Socios institucionales van a haber compañías como CIM, ACOM, que son compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, es decir, son públicas, y compañías como Silverstein Capital Partners, que es prácticamente la compañía de capital privado más grande que hay en este momento en los Estados Unidos y que presta más del 70% de capitales para proyectos en la ciudad de Nueva York. Esta compañía es, otra vez, muy grande, es una compañía que
en este caso dio la financiación también para uno de los proyectos que hacen parte del portafolio, y otra vez, todos son socios institucionales de gran escala. La segunda parte sería, ok, ¿quién entonces se encarga de la parte del apalancamiento de los proyectos que se van a desarrollar? Porque el developer, esa compañía, Royal Palm, es la que va a ir a pedir el préstamo, no Participant Capital. Hay que tener claro quiénes son las entidades con las que se ha tenido relación financiera anteriormente. Y fíjense por un momento la columna de la mitad y de la derecha, el tipo de entidades que han prestado dinero. Inbursa, el Deutsche Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs, Brevet Capital y obviamente pues todos los bancos tradicionales, obviamente, que podemos ver en la pantalla. Eso que genera tranquilidad para el inversor de que otra vez la persona que se va a encargar o la compañía o la entidad que se va a encargar de buscar el apalancamiento para los proyectos tiene trayectoria financiera también y eso va a facilitar el apalancamiento de los proyectos para poderlos llevar a cabo, poderlos estabilizar y finalmente poderlos vender, que es la estrategia que tiene Participant Capital. ¿Cuáles son entonces los proyectos? Voy a dejar que Daniela hable rápidamente de cuáles son los proyectos. Esto obviamente pues hace parte de la estrategia nuestra y es dónde están ubicados, cuál es el tipo de proyecto, cuál es su línea de tiempo y cómo me va a generar entonces a mi retorno de doble dígito. Entonces le voy a dar el paso a Daniela para que hable un poquito de los proyectos y luego otra vez pues del reporte trimestral al cierre del 2021. Bueno, importantísimo entonces que recordemos lo que les comentó Andrés hace un rato. Todos los proyectos de Participant Capital tienen líneas de tiempo diferentes y cada uno está localizado en una área geográfica diferente al otro, dependiendo de las necesidades del mercado, porque no todos los lugares tienen las mismas necesidades. El primer proyecto del portafolio es Legacy Hotel and Residences. Este proyecto está ubicado en el downtown de Miami, en el segundo complejo de uso mixto más grande de los Estados Unidos después de Hudson Yards en Nueva York, que es el Miami World Center. Ok, aquí Royal Palm Companies, que es el desarrollador en el que invierte Participant Capital, tiene una presencia muy fuerte. En el Miami World Center ya tiene terminado el Paramount, que es un edificio de su marca propia, un edificio de mucho renombre aquí en la ciudad. Los invito a que lo busquen, ya que precisamente eso también les va a dar a ustedes una idea de quién es el desarrollador en el que está invirtiendo Participant Capital. Legacy es un proyecto supremamente interesante porque al ser un edificio de uso mixto tiene precisamente todavía respuesta a todas las necesidades del mercado que hay en el downtown de Miami. Van a encontrar en este proyecto parte comercial, parqueo, una parte médica. Y cuando yo les hablo de una parte médica, les pido que no se imaginen una sala de emergencias ni un hospital. Esto es mucho más allá. De hecho, Adventist Health, que es una firma muy grande de los Estados Unidos, firmó un contrato por el 70% de estos espacios o consultorios médicos, precisamente para hacer parte de Legacy con lo que llaman los Blue Zones. National Geographic hizo un estudio muy interesante acerca de los Blue Zones, es un tema muy trendy. Aquí estamos hablando de vitaminología, deportólogos, cirujanos plásticos, todo lo que tiene que ver con el bienestar corporal y con lo que llaman como el bienestar completo de la persona, del ser humano. Luego van a tener la parte de los condominios. Todos estos condominios se vendieron en medio de la pandemia. Les cuento que vendimos en tiempo récord. De hecho, ni siquiera tuvimos tiempo de comenzar la sala de ventas. Todo se vendió por medio de Zoom. Y en el último trimestre del 2021 lo que hicimos fue precisamente captar todos esos depósitos de los departamentos, el 30% de los depósitos. O sea que eso también nos aseguró gran parte del stock inicial del costo de los proyectos. Y por último van a tener un atrio en vidrio con la piscina estilo Singapur, que va a permitir precisamente rentarse para eventos especiales o para cosas de este tipo. Lo que se busca precisamente con este proyecto es, una vez que se estabilice, se busca vendérselo como un todo a un fondo de pensiones o a otro fondo que precisamente le interese el hecho de la operación. Como les comentó Andrés en un principio, Participant Capital, la apuesta es a la construcción de los proyectos y a toda esa valorización que logramos con esto. Les cuento que se cerró el préstamo de construcción para este proyecto, para el Legacy, lo cerramos con Silverstein, que es una de las compañías que les acaba de comentar Andrés. El préstamo fue por 340 millones, convirtiéndolo en el tercer préstamo más grande del sur de la Florida. El segundo proyecto que tenemos en el portafolio es Dania Beach Residences. Este proyecto es un proyecto que tiene 293 unidades, una sola torre, un proyecto muy rápido que se va a construir en la ciudad de Dania Beach, que queda localizada entre la ciudad de Aventura del aeropuerto de Fort Lauderdale.
Aquí el mercado es completamente diferente. Les estoy hablando de otro condado. Este es el condado de Broward, que es un condado mucho más económico que el condado de Dade, un condado y una ciudad que está en desarrollo, muchísimas personas que se están mudando. Precisamente lo que quieren es eso, una comunidad de renta, algo que no sea tan costoso como las rentas que estamos viendo hoy en la ciudad de Miami, sino que son esas familias trabajadoras que necesitan un apartamento pequeño de 1 a 2 habitaciones, que sea fácil, que no les pidan los 3 meses de depósito. Entonces, eso precisamente es lo que estamos construyendo. Este proyecto comenzó construcción en agosto del 2021. Suffolk Construction, que es una compañía también importante acá, compró el 90% de los gastos de construcción, o sea que eso también a nosotros nos aliviana muchísimo el riesgo. Y como les acabo de comentar, la vivienda multifamiliar es un producto que cada vez está llamando muchísimo más la atención en la Florida y especialmente en la ciudad de Miami. El tercer proyecto que tenemos en el portafolio de Participar es un proyecto que tiene una espera un poco más larga. Es un proyecto que está ubicado en la ciudad de San Petersburg, Florida, a unos 30 minutos de la ciudad de Tampa. Aquí el problema es que la ciudad se quedó pequeña. Cuando ustedes piensan en toda esa cantidad de gente que se está mudando del norte de los Estados Unidos, no incluidos los latinos que nos gusta Miami, nos encanta el shopping y el ruido y precisamente sentirnos como en familia, estos americanos están buscando mudarse a una ciudad diferente, como San Pete y como Tampa. El tema con San Pete es que la ciudad simplemente tiene zonificación para construir de manera horizontal, single families o casas pequeñas, edificios pequeños. Lo que hizo Royal Palm Companies aquí es que comenzó a reservar parcelas para construir un master plan, ¿ok? Esas parcelas están contingentes a que se dé la rezonificación. Les cuento que la rezonificación ya se nos fue dada. En este momento lo que estamos esperando por la ciudad es que se nos dé el permiso de la densidad. Densidad significa saber el número de unidades que vamos a poder construir para venta, para renta, para hotelería. Y la apuesta que tenemos acá es precisamente sacarle todo ese upside al precio. Nosotros nunca vamos a lograr vender la tierra al mismo precio que la compramos con permisología residencial, sino que lo que estamos haciendo es sacándole la valorización a esa tierra ya rezonificada para traer a otros desarrolladores, a otros constructores que quieran construir en San Pete y hacer sea una unión para la construcción o venderles esa tierra ya con la permisología de construcción vertical. Y el último proyecto que tenemos en este momento es localizado en Puerto Rico. Mucha gente nos ha preguntado mucho por qué decidimos invertir en Puerto Rico. Les cuento que la isla tiene algo muy interesante y es que el gobierno de los Estados Unidos decidió brindarle un beneficio tributario a todos esos desarrolladores que quisieran invertir o remodelar hoteles o todo lo que tiene que ver con residencias en Puerto Rico, ya que muchísima gente se está mudando a la isla por beneficios tributarios también. Entonces lo que tenemos aquí es, hace unos años, uno de los socios institucionales de Royal Palm Companies, Monarch Alternative Capital, compró una península en la isla, pero ellos no saben cómo construir. Ellos simplemente la compraron en un momento de oportunidad y lo que hicieron es que vinieron donde Royal Palm Companies y le ofrecieron precisamente la oportunidad de asociarse con ellos para sacarle beneficio a todos estos temas que les acabo de mencionar. Al final de la península había un hotel, Meliá. Lo que hizo Royal Palm con Participant Capital precisamente fue tomar ventaja de esos beneficios tributarios, remodelamos el hotel, le cambiamos la bandera, lo convertimos en un Hyatt Regency en diciembre del 2019. Y estamos en este momento en proceso de remodelar las 486 unidades que tiene el hotel. Además de eso, también habían un vacation club. Lo que estamos haciendo es que también lo estamos remodelando para que esos vacation clubs se conviertan en las suites del hotel. Les cuento que también tenemos cartas de intención con 2 cadenas hoteleras muy importantes, que son el Mandarin Oriental y el Rosewood, para precisamente nosotros entrar a hacerles la construcción de la parte de las residencias. Ellos ya se van a encargar precisamente del manejo y de la venta, pero nosotros vamos a hacer la construcción. Se espera también tener anuncios de estas 2 cadenas muy pronto en el reporte del primer cuarto del 2022. El hotel en Puerto Rico se ha mantenido muy estable, una ocupación promedio de un 73% durante los últimos 6 meses, que es un número bastante importante. Entonces, parte de lo que les comentaba Andrés es revisen todo el portafolio que yo les acabo de comentar.
Si nosotros tenemos esta diversificación, no solo en tipo de producto, sino en localización, lo que nos permite precisamente es hacer esa mitigación de riesgos y lograr ver el beneficio en cada uno de las etapas de construcción. A este fondo se le hace un cálculo del NAV de manera mensual, que es lo que ustedes van a ver precisamente en esos reportes. Todo lo tercerizamos, tenemos un administrador, un auditor y un perito. El perito es el que se encarga de hacer ese cálculo, precisamente revisando todo este portafolio de proyectos que tenemos, y dependiendo precisamente del aumento en ese NAV es que precisamente sus clientes van a ver el beneficio. Tenemos diferentes vías para invertir en Participan Capital. La primera vía que tenemos es la suscripción directa. El fondo está domiciliado en las Islas Caimán. Muchas personas le tienen cierto recelo cuando uno habla de las Islas Caimán y piensan que es algún tipo de paraíso fiscal. Yo les cuento que el hecho de que el fondo esté localizado en las Islas Caimán precisamente es por beneficio de sus inversionistas. Lo que hicimos es que estando domiciliado en las Islas Caimán se hace una especie de portafolio loan al fondo maestro que está localizado en los Estados Unidos, logrando que no haya ningún tipo de tributación en los Estados Unidos. El inversionista que hace suscripción directa simplemente va a necesitar llenar un W8 y un CRS form y va a declarar en el país donde resida, pero a nivel de Estados Unidos no va a tener que hacer ningún tipo de tributación. Esta suscripción directa se hace por medio de un acuerdo de suscripción, se hace directamente con Participan Capital. El administrador, que es Trident Trust, que es uno de los administradores de fondos privados más importantes en el espacio internacional, se encarga de revisar los documentos y de darle la aprobación a los inversionistas para que posteriormente puedan hacer el envío de los dineros. Al inversionista se les da acceso a una plataforma que se llama Intralinks para que ellos de manera mensual puedan revisar tanto sus reportes del fondo como todas las comunicaciones que tenga Participan Capital y Trident Trust. Otra forma de invertir es por medio de las notas estructuradas. Estas notas se generan en Irlanda. Esto se hace por medio de un ISIN. Cada una de esas clases que tiene Participan Capital, que les comentó Andrés, tiene un ISIN diferente. Simplemente ustedes como asesores se meten a la plataforma, colocan el ISIN, se comunican con nuestro trading desk, que es GWM, y deciden cuántas posiciones quieren comprar en Participan Capital. Y a nivel Perú tenemos un vehículo local, dada precisamente toda esa gente que estaba buscando invertir a nivel local. Nos creamos un fondo de fondos por medio del Dorado Asset Management, que son los administradores a nivel local. El custodio es el Scotiabank, entonces las personas que invierten por medio del Dorado llenan los documentos con ellos, envían esos fondos al Scotiabank y lo que hacen es que una vez al mes el Dorado envía todos esos fondos a las Islas Caimán por medio de una suscripción con Trident Trust. Las entidades de manejo, entonces, lo que les acabo de comentar, todo lo tercerizamos por transparencia. El administrador es Trident Trust, el auditor lo cambiamos hace poco, es Kaufman Rosin, un auditor muy reconocido. De hecho, tienen oficinas aquí en Miami, que también eso es un poco lo que estamos buscando para tener una comunicación más directa. Y el tasador o el perito, que es el que se encarga de manera mensual de darle ese valor neto al portafolio, es Marshall Stevens. Lo que buscamos en Participan Capital es tener una estrategia de mitigación de riesgo. Cuando ustedes piensan en los departamentos o en el real estate en Miami, la mayoría de constructores lo que hacen es que construyen en el área del commodity. Si ustedes piensan en la sal o en el azúcar, que son commodities, la sal y el azúcar nunca cambian, siempre se mantienen. Lo que cambia es el precio dependiendo precisamente de esa necesidad del público de comprar. Lo que hace Royal Palm Companies, y por lo cual Participan Capital precisamente lo ha escogido como el constructor en este momento en el que le estamos apostando, es que se sale precisamente de esa área de commodity. La mayoría de los departamentos en Miami tienen 2 habitaciones, una cocina pequeña y eso es todo, y 2 baños. Lo que hace Royal Palm, lo que hizo en el Paramount y lo que precisamente siempre busca es salirse de esa zona de commodity con departamentos o más grandes o precisamente dependiendo de la localización donde están esos proyectos, darle respuesta a la necesidad del mercado. No sé, Andrés, si quieres agregar algo hasta ahí. Sí, mira, es importante, por ejemplo, también analizar
¿Cuál es exactamente? ¿Qué es lo que tienen los developers dentro de su estrategia de desarrollo? No dentro de la estrategia de inversión, sino de desarrollo. Y es al punto que decía Daniela de los commodities. Es importante también entender que este tipo de developers, gracias a su magnitud, lo que hacen es que también compran futuros. Es decir, dentro del desarrollo de un proyecto, hay que tener en cuenta cuál es el costo, cuál va a ser el costo de los materiales de construcción. Y a un developer grande poder comprar futuros le permite eso, le permite analizar su nivel de gastos desde el momento cero. Y eso es lo que no se tiene cuando se tiene una acción o cuando se tiene precisamente un producto que es volátil. Aquí ya se sabe desde el día uno cuánto cuesta el proyecto y en cuánto se quiere vender y qué tiene incluido otra vez toda la línea de desarrollo de los proyectos inmobiliarios. Por eso es interesante tener una estrategia como la nuestra, para, digámoslo así, para invertir el dinero en Participant Capital. Y una vez en Participant Capital, ¿cómo va hacia Royal Palm Companies? Entonces son dos componentes. Uno es, ¿cuál es su estrategia en el momento en el que otra vez están disponibles o están en la capacidad de poder comprar futuros y decir, bueno, yo voy a negociar con mi contratista de concreto X cantidad de dinero por un bulto de concreto, por la ventanería, por el acero, versus a un developer pequeño que tiene que ir dependiendo de la oferta y la demanda de materiales de construcción y cómo van estos midiendo el precio teniendo en cuenta también la inflación. En este caso, un developer grande eso ya lo tiene, lo prevé, lo tiene dentro de sus variables y eso hace que sea muchísimo más interesante en invertir en desarrollos inmobiliarios de este tipo. Eso es lo que quería añadir en cuanto a lo que estabas mostrando en este momento. No sé, Fernando, si quieres que comencemos con el Q&A que mencionaste, si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que les acabamos de comentar o acerca del portafolio. Sí, me parece bien. Los invito a todos a hacer preguntas. Previamente, si me permites un poco recapitular la información que han presentado. Esta es una excelente oportunidad para invertir en proyectos inmobiliarios que no están correlacionados con las bolsas. Es una inversión completamente distinta que le puede generar al inversionista un ingreso bastante estable en el tiempo, donde no solamente puede escoger si quiere recibir una renta o un dividendo adelantado del 7% menos gastos, o si quiere que su dinero se invierta de manera recurrente, se reinvierta para que su fondo pueda crecer más, en una especie de rendimiento de interés acumulado. Es una buena oportunidad, es una compañía que conoce muy bien el mercado, que sabe construir, que ha construido muchísimo y nos permite a nosotros en América Latina poder hacernos de una inversión en un sector tan interesante y caliente como lo que es tema inmobiliario en Florida. Nos ibas a mostrar si el cuadro de los rendimientos es muy bueno. No Sí, sé si lo puedes explicar antes de abrir de abrir la sala a las preguntas. claro que sí. De hecho, era parte de lo que les quería comentar. Siendo un fondo y gracias a lo que Fernando dice, me parece a mí que lo más importante siempre van a ser los números. Un poco de historia, Fernando, también contándote a ti. La manera en la que se presenta el term sheet o el reporte mensual ha cambiado un poco. Lo que teníamos antes era un ponderado de todas las clases. Lo que decidimos hacer en diciembre del año pasado, debido a la registración precisamente con el Security Exchange Commission, fue dividir cada clase. En este momento les estoy mostrando la clase B. La serie distributiva y la serie acumulativa, cada una con sus rendimientos desde su fecha de inicio. Como ustedes pueden ver, son fechas diferentes, por eso el rendimiento del 2020 que ustedes van a ver es por debajo de ese 12 a 16% que les comentó Andrés, porque simplemente estamos teniendo en consideración los meses restantes del año 2020. Año 2021, que ya estuvo completo, la clase distributiva hizo un 14.83% de rendimiento y la clase acumulativa hizo un 14.96%. 2022 a enero, esto simplemente está teniendo en consideración enero, hizo un 1.08% para la clase distributiva y un 1.10% para la clase acumulativa. Lo que van a comenzar a ver a partir de febrero del 2022 es que vamos a tener un cuadro adicional acá, donde vamos a verlo un poco como lo veíamos antes por meses. Entonces vamos a tener enero, febrero, marzo, abril del 2022 para que ustedes puedan ver precisamente ese avance en el NAV.
Esto simplemente es una gráfica que les muestra precisamente esa evolución en cada una de las clases, la distributiva siendo la gris y la azul siendo la acumulativa. Aquí tienen también las inversiones destacadas. Aquí van a tener dos de los nuevos proyectos que tenemos en el pipeline en Participan Capital. Nautilus, que queda en Palm Beach. Este es un desarrollo que estamos haciendo junto con otro desarrollador. Un poco lo que les comentaba Andrés, teniendo la oportunidad de invertir con Royal Palm Companies, tenemos opción a acceder a proyectos de este tipo. Es un desarrollador que es muy conocido en Palm Beach, pero que necesitaba un soporte de un desarrollador un poco más grande. Entonces Participan Capital vio precisamente la oportunidad de invertir en este proyecto y se asoció con él. Y en Aventura Florida estamos haciendo un master plan, algo muy similar a lo que estamos haciendo en San Pete, donde precisamente vamos a buscar también tener unión con otros desarrolladores para precisamente poder crear algo parecido a lo que se hizo en el Miami World Center, pero en Aventura. Aparte de eso, también, Fernando, si me permites un minuto para no alargarnos mucho, quiero mostrarles el reporte del cuarto. De manera trimestral, lo que hacemos en Participan Capital precisamente es generar este reporte. Es un reporte que tiene la actualización de los proyectos para que ustedes vean también la evolución. El reporte siempre comienza con un mensaje del CEO, de Daniel Cozzi, donde hace un contexto un poco en lo que ha pasado en el año, comentando precisamente todo lo que nos ha afectado o cómo nos hemos nosotros viendo beneficiados precisamente del mercado. Entonces, este año, lógicamente, sabemos que el COVID fue algo que sigue marcando la tendencia. Entonces, hablando un poco de cómo el COVID benefició precisamente al mercado inmobiliario en la Florida, viendo un movimiento de personas y de dinero impresionante, y donde nosotros precisamente apoyando la parte de la construcción inmobiliaria nos hemos visto beneficiados. Hablamos también de ese rendimiento ponderado que yo les acabo de comentar. El rendimiento ponderado del 2021 fue de un 14.11% de todas las clases, que es un rendimiento bastante positivo. Y nos va a hablar precisamente un poco de la oportunidad de inversión tanto en la Florida como en Puerto Rico. Aquí van a tener cada uno de los proyectos. Esos proyectos van a tener tanto su línea de tiempo, que aquí la vamos a ver, la línea de tiempo y en qué precisamente parte estamos en este momento. Como pueden ver, tomando Legacy como ejemplo, estamos en la parte de la construcción. Estamos esperando precisamente que esto avance cada cuarto, y cada una de lo que yo les acabo de comentar. Aquí tienen tanto las unidades residenciales como las habitaciones de hotel y todo el detalle precisamente de cómo fue el stock de capital de este proyecto, el capital privado, las ventas y los depósitos y la deuda, que fue la que yo les comenté que Silverstein tomó. Y así como este van a tener cada uno de los proyectos, yo les voy a hacer llegar todo este material por medio de Fernando para que ustedes lo puedan revisar con detenimiento, y si tienen cualquier pregunta, por favor, déjennos saber. Sí, Daniela, con lo que acabas de mencionar, no me quedó muy claro el rendimiento que aparecía en el año 2020. ¿Por qué aparecía un 6% por un lado? ¿Ese rendimiento no lo consideraba todo el año o solo se cortó a septiembre? No, exactamente, Fernando. Recuerda que les acabo de comentar que si tú ves 2020, distributivo comenzó septiembre 1 del 2020, porque si tú recuerdas, antes lo que teníamos era la serie a 4 años que no tenía posibilidad de redención. Entonces aquí lo que estamos haciendo es tomando desde que se abrió la serie de 5 años, que es la que les acabamos de presentar, con esa escala de redención que se va reduciendo. La distributiva se abrió septiembre 1 del 2020, entonces simplemente estamos tomando octubre, noviembre, diciembre, 3 meses excedentes del año 2020 y en la acumulativa desde 1 de julio. Ya, perfecto. Pero en algún momento al inicio de la presentación mencionaron que los rendimientos promedio analizado de Participan había sido de un poquito más de 15% al año. 15%. Sí, porque recuerda que yo te hablé de un ponderado. Lo que hicimos, lo que yo te estoy mostrando aquí solo es la clase B. Si tú tomas la clase A, la clase B, la clase Z, que es la que se hace por medio de Flex Funds, entonces lo que hicimos es ese ponderado que antes teníamos. Lo que hicimos a partir de diciembre del 2021 fue separar cada clase, que es lo que tú estás viendo acá. Ya, y estas clases, esta es la que estamos colocando, la clase B, es la que vamos a colocar ya sea de manera distributiva o de manera acumulativa, ¿correcto? Correcto, correcto. Esta si la haces por medio del dorado o si la haces por medio de suscripción directa.
La clase Z, que es la que haces por medio de Flex Funds, tiene otro term sheet que yo te lo voy a hacer llegar también para que lo revises. Ya, y una pregunta más. ¿En este rendimiento está considerado lo que se distribuyó? Digamos, el 2021, el 14.83% de rendimiento. En realidad, ese rendimiento se puede subdividir en el 7% que ya le pagaron al inversionista y el 7.83% que quedó para el fondo mismo. Correcto. Ujú. Buenísimo. Ok, bien, abramos los micrófonos. Cada uno de ustedes puede activar su micrófono y hacer una pregunta. También la puede hacer vía chat. Así que bienvenidas sean las preguntas. Ese es el objeto. Me parece que Jenny ha activado su micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Sí, quería preguntar, estás hablando, bueno, voy a tomar, por ejemplo, el 2021 con un rendimiento del 14.83 en el distributivo y el acumulativo de 14.96. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el cliente ganó eso o, o simplemente ganó el 7% y el saldo se quedó con la compañía? Esa parte no la entendí. Gracias. Depende, Jenny, depende si estás hablando de la serie distributiva. Si estás hablando de la serie distributiva, yo te estoy hablando que se hizo un 14.83%, lo que estamos diciendo es, el inversionista ya se le distribuyó el 7% de eso y el 7.83 restante permanece en el fondo, ¿ok? Por el periodo de los 5 años. A los 5 años, entonces lo que vamos a hacer es decirte a ti, Jenny, ¿tú quieres permanecer con Participan Capital o te quieres retirar? Que recuerda que estamos hablando que Participan Capital es un fondo de tipo abierto. Eso quiere decir, yo a ti no te voy a forzar a que tú te salgas. Si tú te quieres salir en el año 5 ya no vas a tener multa por salida temprana, pero si tú te quieres quedar, tú te puedes quedar. Si tú me dices efectivamente, Daniela, ya cumplí el ciclo, me quiero ir, entonces lo que hacemos es revisar precisamente todos esos 5 años los rendimientos y lo que hacemos es, en el año 1 hicimos un 14.83, ya se te distribuyó el 7, entonces nos queda un 7.83. En el año 2 hicimos un 14%, se te distribuyó un 7, entonces ya tenemos 7.83 más 7% y así sucesivamente hasta que tenemos el rendimiento de los 5 años que te queda restando más su capital inicial. Sí, esta pregunta va para Andrés o para Daniel. En realidad, alguien me pregunta qué pasa con el riesgo de huracanes, que bueno, sabemos que Florida sufre eventualmente ese riesgo. Y hay una pregunta anterior que nos hizo Vanessa con respecto de aquella persona que escoge invertir en el fondo de acumulación, ¿tiene posibilidad de hacer retiros parciales? Y si es así, ¿el retiro parcial estaría sujeto a penalidad sí o sí o hay un porcentaje libre de penalidad? Ok, entonces los proyectos tienen todos los proyectos para que se les otorgue financiamiento tienen que tener pólizas de seguro. Entonces, todos los proyectos a desarrollo, el banco no presta el dinero si no se tiene una póliza de seguro que inclusive cubra la capitalización del proyecto, para contestar la primera pregunta. Inclusive son seguros que van más allá, son seguros que van no solamente a acto de Dios, sino a fuerza mayor, a que por ejemplo encuentren, no sé, un tema arqueológico en uno de los terrenos en los que se vaya a construir un proyecto, que cubra los delays. Todos los proyectos, digamos así, lo van a tener. Y la segunda pregunta es, si tú estás en la clase acumulativa, Vanessa, tú tienes la posibilidad de retirar, o bueno, a final de año, tienes la posibilidad de decir, yo quisiese retirar. ¿Cuánto puedes retirar? Lo mismo, el 7%, digámoslo así, el 7%, y creo que el prospecto dice que son hasta 180 días para poderte dar esa distribución. ¿Por qué? Porque lo hiciste a destiempo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que contar en que es una acción en la clase acumulativa que simplemente está pidiendo su 7% a final del año calendario. Entonces, tengo que leer bien cuál es el tiempo para hacer esa distribución, más lo puedes hacer si estás en la acumulativa a final del año, poniendo pues obviamente la petición. Veo aquí que pregunta Fernando Larrea, ¿cuál es el porcentaje de impuestos que debe pagar el inversionista? A nivel Estados Unidos es 0. La retención de un producto como Participan Capital, gracias a su estructura que Daniela la explicó cuando estaban hablando de las vías para ingresar a Participan Capital, genera 0 retención de impuestos a nivel Estados Unidos.
Ya a nivel país, depende pues obviamente de la jurisdicción en la que se encuentre el cliente. En el caso de Perú, por eso es que nosotros tenemos, gracias, o bueno, debido al apetito del público peruano en invertir en productos de este tipo, gracias al Fondo Mutuo que se encuentra en Perú, tiene una carga tributaria del 5% de retención versus, no sé, creo que es el 32%, si no estoy mal, en el espacio internacional. Pero eso ya es a nivel país. Para Vanessa puede ser algo diferente en Argentina, para ustedes es en Perú algo diferente, depende de la estructura que tenga el cliente y cuál sea lo que más le conviene. Nosotros simplemente hacemos, y siempre lo pongo como un ejemplo muy coloquial, y es como cuando uno entra a una heladería. Es ¿cómo lo quieres? ¿Quieres el helado en cono o lo quieres en vaso? Eso es más o menos como lo que tratamos de hacer aquí, ¿no? Que el cliente decida qué se le acomoda más, o ustedes como advisors, qué se le ajusta más al cliente para obviamente, pues, digámoslo así, hacer la inversión y que sea lo más provechoso posible. ¿Cómo se puede obtener la rentabilidad de la inversión actualizada? Ustedes van a recibir un reporte, si lo hacen a través de suscripción directa, se recibe un reporte por parte de Trident, que es el administrador, también van a recibir el reporte trimestral por parte de Participant Capital. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Creo que Vanessa tiene su mano levantada hace rato. No, tranquila, no pasa nada. Gracias, Daniel, Andrés, Fernando, por la invitación. Mira, yo me quiero ir un poco más a la práctica, ¿no? O sea, tengo un cliente que necesita invertir los $50.000. Tiene que ser una transferencia. Por ejemplo, en Argentina se maneja mucho el tema efectivo. No sé si ya tienen clientes argentinos. Y bueno, ya Daniela creo que aclaró que el fondo, por decirlo de alguna manera, en el que invierten es clase B, o sea, todo lo demás no está disponible, ¿correcto? Está disponible, más como te digo, el cliente normalmente, si es a nivel Perú, usa suscripción directa o usa el vehículo del Dorado y por ende está ahí. Si lo haces a través de la nota, no es que no puedas, claro que puedes, solamente que hay que abrir una cuenta de inversión. Fernando tiene por ahí un par de conexiones en los que se puede hacer una apertura de cuenta y de esa manera también lo hacen. Sí, desafortunadamente es un tema, bueno, no, déjame contestarte de otra manera. Muchísimo cliente argentino, pero muchísimo. El tema es que ellos ya tienen esa parte resuelta antes de invertir en Participant. Si es por suscripción directa, no sé decirte qué vía usan, si lo hacen a través de casa de cambio, luego aterriza, digámoslo así, en la cuenta del cliente que tiene ya en el espacio offshore y de ahí hace la inversión. Si es suscripción directa. Si es a través de la nota, el asesor y la plataforma cuando abre la cuenta de inversión, también le va a entregar unas instrucciones de transferencia y ahí creo que el proceso es un poquito más laxo y el cliente puede fondear su cuenta. ¿Ok? Esa es otra parte ya en la que nosotros no nos metemos mucho porque es un momento previo a. ¿Ok? Pero sí está disponible para todos. Y en Argentina, como te digo ahora, te digo la manera más retórica que hacen, y pues no sé si venga el caso o no, se cruzan en el buquebús con el cash y lo ponen en Montevideo, ¿no? Eso es también lo que hacen y ya desde Montevideo lo bancarizan, lo regularizan, digámoslo así, y lo hacen desde Uruguay. Otra vez, depende del caso del cliente, depende de la vía que quiera agarrar el cliente. Sé que Fernando, como te digo, tiene la posibilidad con varias plataformas en las que se puede hacer una apertura de cuenta en bolsa y ahí tal vez es más laxo el proceso de lo tengo en cash, ¿cómo lo bancarizo? Esa ya es una parte en la que viene previo a. Participant, sí, como te digo, te recibe el dinero de manera directa después de haber pasado KYC, lo puedes tener en una cuenta en Belice, en el mismo Estados Unidos, en Panamá, y podemos hacer las distribuciones también en la cuenta en la que el cliente quiera, en Argentina, afuera, donde lo desee. Esa parte sí, digamos que la tratamos de solucionar, pero el cómo fondeo la cuenta o el paso previo a que esté bancarizado, sí ya corre por cuenta del cliente. O sea, ustedes no tienen ninguna financiadora con la que han trabajado antes. No, es un tema muy complicado y como decía Daniela, ya por la regulación con la SEC, ya nos metemos muy en el tema granular de cada cliente y eso, como te digo, puede perturbar el día de mañana la registración que tenemos, así que es un paso previo en el que sé que hay muchas vías otra vez. Sí, hay un montón, pero quería saber si ustedes... Sí,
Sí, No, está. Generalmente desafortunadamente no. compran un certificado de depósito y Ujú. luego liquidan el certificado de depósito y bueno, es una vuelta que dura como 10 días. Exacto. La otra pregunta que tenía, y perdón, es, se la pregunté a Fernando, pero digo que no me quedó claro. O sea, el cliente decide los 50.000, o sea, decide invertir los $50.000 y decide hacerlo en la serie de distribución. Sí, Una vez que decidió eso, ya no se puede cambiar a acumulación, o si decidió acumulación, ya no se puede cambiar a distribución. correcto, no, Correcto. no se puede cambiar. Y una vez que está en distribución, va a recibir trimestralmente, de manera, vamos a decirlo, automática, esos Esa $500, distribución del más o menos, 7%. $600 trimestrales. Sí, como te digo, y acuérdate que, exacto, es más o menos. ¿Por qué? Porque acuérdate que el fondo se va capitalizando y yo te voy a dar en razón al valor de la inversión, el 1.750 trimestral. Claro, porque después en el segundo trimestre, o perdón, en el segundo año ya no son 50.000, sino que son 50.000 más 7% por 1.x, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Para contestarte de otra manera, es el 7% del capital capitalizado. Ok. No, sí, porque ahí me quedaba que Fernando aclaró, bueno, Daniel aclaró que el cuadro que tienes arriba, Daniela, no sé si lo puedes mostrar, que dice que es sobre 14, arriba, en la primera hoja o segunda hoja. Ahí, No, acá. no, pues en el cuadro, no sé, que hablabas del 14%, la misma, aquí, el objetivo del rendimiento, 14-16%. Sí, acá. Exacto, ahí comentabas que incluía a todas las series, pero entonces si Sí, yo presento este brochure al cliente, realmente no estamos hablando de un 14% porque yo voy a estar nada más en la clase B. ¿Cuál sería el objetivo del rendimiento de la clase B? Es el que tienes abajo. Esta es la clase B y esto es lo que ha dado en el histórico 2020, 2021, 2022. Lo que se espera, Vanessa, es que estemos en ese porcentaje entre 14 y 16% anual. Ok, ok. Ok. Hay una pregunta de José Rojas indicando que él Gracias. invirtió a Con través gusto. del Dorado, pero que no recibe información sobre su estado de cuenta y que tampoco le han dado una clave para poder acceder a alguna plataforma para ver esa información. Tiene que Jos- ponerse en comunicación con El Dorado, se pueden comunicar con José Luis Cabrera, se pueden comunicar con Melvin Escudero, que es directamente el CEO, y se pueden comunicar también con Gonzalo Bernal. Con cualquiera de esas tres personas en El Dorado, les pueden dar guía de cómo presentan ellos los reportes y que le den acceso obviamente al cliente. No sé quién más, Dani, si tú sabes quién más está en operaciones del Dorado que les pueda ayudar. No, solamente Tres. le quiero confirmar a José que recuerda que cuando estamos hablando de suscripción directa, es la suscripción que se hace directamente con Participan Capital. Nosotros somos el producto subyacente del Fondo del Dorado. Entonces, el reporte que nosotros le damos por medio de Intralinks es a esos clientes que hacen suscripción directa con Participan Capital. El reporte, si tú invertiste por medio del Dorado, tiene que ser el reporte que genera directamente el Dorado, que si tú te das cuenta y vas a la página del Dorado Asset Management, está dentro del fondo de Participan Capital, ahí puedes descargar todos los reportes. Tengo otra pregunta, perdón. El resumen, este brochure que tú muestras, que yo tengo uno también que dice rendimientos 2021, hay uno que de alguna manera tenga el resumen de los proyectos, pero como no solamente en nombre y totalidad, sino como lo que tú explicaste, Daniela, o sea, que es Sí, hotelero, que es residencial, que es tal. No creo que sea tan relevante a la hora de una presentación, pero por ahí alguien te lo pregunta. Y de esos $50.000, Participan Capital lo distribuye a la constructora Royal Palm como considere, o hay un cliente que puede colocarlo directamente en algún proyecto inmobiliario. Vanessa, tengo varios reportes del cuarto, que es el reporte que yo les mostré hace un rato, que tiene cada uno con detalle, cada uno de esos proyectos con su aclaración de manera trimestral. Si quieres, lo que podemos hacer es que les puedo mostrar los reportes de todos los cuartos del 2021 para que ustedes puedan ver esa evolución, que me parece importante para que tú puedas ver precisamente cada detalle de los proyectos. Y lo segundo que me preguntaste es, no,
el inversionista no puede decir precisamente a qué proyecto le quiere alocar el dinero, porque precisamente ese es el trabajo de Participant Capital, ¿ok? Es precisamente mitigar el riesgo dependiendo de cada llamado de capital que se hace en cada proyecto. Nosotros no vamos haciendo el deployment de capital de manera, digamos que igual, sino que a manera que cada proyecto va necesitando, porque no todos los proyectos van necesitando la misma cantidad de dinero de manera mensual, se va haciendo el deployment. Una pregunta que yo siempre hago, que creo que es importante para todos y que puede estar en la mente de algunas personas, que es bueno que ustedes lo expliquen, es por qué razón El Dorado, que es finalmente quien está realizando estos proyectos, requiere recibir fondos privados con los cuales está compartiendo una rentabilidad interesante, alrededor de un 15%, cuando en el mercado se pueden conseguir préstamos a tasas de interés muy bajas, sobre todo para compañías tan grandes, ¿no? Entonces, esto ya me lo han explicado a mí, yo puedo explicarlo también, pero me gustaría que ustedes lo hagan. Fernando, yo no te escuché bien. ¿Tú puedes repetir la pregunta? ¿Por qué el desarrollador, en este caso Royal Palm Royal Palm. Companies, requiere dinero de inversionistas privados a quienes le va a compartir la rentabilidad de su proyecto en un 14-15% al año más o menos, cuando siendo una compañía tan grande y teniendo acceso a banca, podría conseguir préstamos a tasas más bajas, ¿no? Es que tenemos acceso, bueno, tiene acceso Royal Palm a socios institucionales. Lo que ocurre es que si yo puedo tener y darle menos protagonismo a ese institucional, entrar con Royal Palm con dinero y luego tener un tercer socio, digámoslo así, que sea Participant Capital, simple y llanamente Royal Palm tiene más capital y se puede expandir muchísimo más y tiene más market share. Es la única razón. Pero que lo podemos hacer, y suena un poquito egocéntrico, que lo podemos hacer sin Participant, claro que lo pueden hacer sin Participant, porque es que así lo vienen haciendo desde 1978. Es simple y llanamente que yo abrí un compartimento, porque otra vez me di cuenta en el 2017 que los proyectos a desarrollo me dan cabida para un poquitico más de equity inicial y que de esa manera yo tengo, como Royal Palm, más dinero para poner bajo contrato más proyectos y poder otra vez tener más bandwidth en el segmento del desarrollo inmobiliario. Pero que lo pueden hacer, lo pueden hacer. Y es más, ese capital es mucho más costoso también. Entonces, normalmente el institucional quiere dos cosas. Quiere control del proyecto y la tasa es muchísimo más alta. En este caso tengo a Participant, que es un limited partner, entra en el capital institucional, es compañía integrada y otra vez está entrando con un pedacito pequeño del equity inicial en todos los proyectos. Por el lado de Royal Palm, tiene más capital propio para poner bajo contrato más proyectos y luego ir preparando estrategias de inversión en la que pueden ir entrando entonces socios institucionales como Participant Capital. Pero ¿qué se puede hacer? Claro que se puede hacer. Y si se ponen a pensar, el capital que entra Participant nunca va como deuda, va como initial equity. ¿Por qué? Porque el préstamo ya lo tenemos solucionado, ya lo tienen solucionado. Ya ellos otra vez ya han trabajado con Goldman Sachs, Credit Suisse, el Deutsche Bank, que son los que se encargan de esa parte de prestar el financiamiento para el proyecto. Entonces, ¿que se puede? Claro que se puede, pero entonces no estaríamos teniendo esta conversación porque, otra vez, ¿para qué Participan Capital entonces? En este caso es simple y llanamente eso, es darle el chance y otra vez que ellos tengan la posibilidad de poner bajo contrato y tener más bandwidth en el negocio del desarrollo inmobiliario. O sea, en otras palabras, el préstamo nunca te va a prestar el 100% de lo que necesitas. No. Te pide que tengas un equity, digamos que tengas una participación de capital propia y a través de Participant esto le permite a Royal Palm Companies crecer y tener más proyectos y hacer más cosas. Me quedó clarísimo, no sé si a alguien no le ha quedado esta respuesta. ¿Puedes mostrar el cuadro, el pie que mostraba el monto de inversión de los bancos y de Participant? Sí. Daniela. Dame un segundo porque eso tiene que ser por proyecto. ¿Hay un proyecto en especial que quieras verlo? Porque recuerda que no todos los proyectos tienen el mismo capital. Entonces dime cuál quieres ver y lo revisamos. Hace un momento vimos un pie donde se veía el 75%. Sí, pero entonces ¿quieres ver Legacy? Porque eso es lo que te estoy preguntando. Eso tiene que ser por proyecto. Claro, de pronto solo para afianzar un poco la información que se está hablando ahorita, ¿no? Aquí está, mira, por ejemplo, Legacy. Legacy tiene un 13% de capital privado. Aquí es donde se incluye Participant Capital
El Ya. 12% son las ventas y depósitos porque la Florida permite que precisamente los constructores usen cierto porcentaje de capital de esos depósitos de las personas que han comprado sus departamentos para la construcción, y tenemos el 75% de deuda que específicamente en Legacy Silverstein fue el que dio el préstamo por 340 millones de dólares. Ya, o sea, ese 12% es la preventa que decimos aquí en Perú, ¿cierto? Correcto, estas ventas y depósitos son las preventas. Ujú, ya. Entonces, para darles un contexto completo, ¿qué pasó en el 2008? En el 2008 no hubo una crisis inmobiliaria, hubo una crisis financiera, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba en ese entonces? En ese entonces las personas no tenían que poner, como en este momento, el 50% de depósitos para la unidad, sino que solo tenían que poner un 20%. Entonces, si tú estabas comprando un apartamento, no sé, de $400,000 y tenías que poner solo el 20%, y en el momento que tenías que dar el resto no tenías el dinero, pues no era un porcentaje grande de dinero el que perdías, ¿ok? ¿Qué generó eso? Generó que el banco quedara con muchísimas propiedades porque la gente no estaba pagando. A partir de ese momento cambió todo este tema, y ya para que una persona pueda comprar un departamento necesita colocar el 50% de depósitos. De ese 50% hay un porcentaje que, si no estoy mal, y Andrés corrígeme si estoy mal, pero creo que es el 30%. Eso es lo que puede utilizar Correcto. precisamente el constructor toward la construcción del proyecto, para la construcción del proyecto. En otras palabras, si queremos analizar el riesgo de esta inversión, el riesgo es que por alguna razón el proyecto quede inconcluso, es decir, se empieza a trabajar en un edificio, se invierta en el terreno, los cimientos, los estudios, en fin, y por alguna razón este proyecto no llega a fin y se queda a mitad de camino. Ese es el terror, digamos, de la persona que invierte, ya sea como propietario o en este caso como un inversionista en el proyecto. Tengo entendido que eso lo tienen cubierto a través de seguros de terminación de obra, ¿no? Es decir, cuando se empieza a terminar la obra, hay seguros que garantizan que esa obra se va a terminar sí o sí, con lo cual ese riesgo prácticamente desaparece de la mesa, ¿correcto? Sí, tenemos unas Sí, correcto. garantías de finalización, Fernando. Entonces, lo que hacemos es que esas garantías, en caso tal de que, no sé, no tengamos suficiente capital para terminar el proyecto, esa garantía entra y toma lugar y nos entregan un edificio. Puede no ser el edificio soñado que planeamos nosotros, pero nos van a entregar un edificio con ventanas, puertas y demás que se va a poder vender. Ujú. Entonces, el riesgo estaría por el lado de la rentabilidad, ¿no? Que por alguna razón, digamos la guerra, etcétera, hay una situación de recesión en Estados Unidos, la gente deje de comprar propiedades, las propiedades se demoren más en vender, entonces esa rentabilidad proyectada pueda sufrir un poco y el inversionista obtenga un rendimiento menor al que esperaba. ¿Correcto? Va por ahí más el riesgo que el riesgo de pérdida de capital. Sí, Fernando, pero también piensa lo siguiente. Si está en el caso hipotético del ejemplo que acabas de dar y lo que te acaba de decir Daniela, de que tenemos un proyecto terminado, ese proyecto puede cambiar su concepto y puede volverse una comunidad de renta. Es muy complicado que, si cae el mercado residencial, caiga el mercado de renta también. Si ustedes se ponen a pensar en el 2008, cuando cae el mercado residencial, el único producto de los bienes raíces que se mantuvo a la alza fue la renta, porque la gente estaba perdiendo sus casas, no podía pagar las hipotecas, pero tiene que tener un techo sobre su cabeza. ¿Y qué le tocó hacer? Rentar. Por eso el portafolio de Participant Capital es diversificado, para precisamente poder mitigar el riesgo en caso de que un sector de los bienes raíces no vaya de la misma manera en la que pueden ir todos los segmentos al mismo tiempo. Perfecto. Claro. Una consulta. Hola, ¿cómo estás? Soy Rosana. Estoy escuchando, ¿no? Dice, bueno, no se terminó el proyecto por alguna situación, eh, ¿no? Algo que pueda suceder, pero dice Daniela, igual se termina el edificio, no el que uno esperaba, pero igual se termina. Pero eso implica también que ya no se tenga la misma rentabilidad, ¿verdad? O sea, que la rentabilidad sea menos, pero no significa que le vamos a decir, que se le va a decir al cliente, mira, ¿sabes qué? No ganaste nada porque el proyecto no se dio. Correcto. Imagínate lo siguiente también. Si el proyecto
Si la modalidad de Participant Capital es invertir al desarrollo, estabilizar y vender, y por alguna razón no se puede vender, queda la operación. Si queda la operación, tendremos entonces que usar esa operación para sopesar la rentabilidad y en el momento en el que el mercado esté en condiciones óptimas para volver a intentar vender, vender. Pero tú lo acabas de decir, hay maneras de mitigar otra vez el riesgo de rentabilidad que tiene el proyecto. ¿Por qué? O bueno, que tiene el portafolio. ¿Por qué? Precisamente por lo que acabamos de hablar. Por eso es que nosotros invertimos a desarrollo y no a operación. Si ya fuese un proyecto que está operando y viene otro COVID y la gente deja pagar su renta, chao fondo, porque estaba todo dado por las operaciones y la rentabilidad estaba fundamentada en lo que produciesen las rentas de ese edificio. En este caso, no. Entonces, esa es una manera en la que Participant Capital mitiga riesgo. Ok, entendí. O sea, digamos que la experiencia pasada lo que ha hecho es que ahora se diversifique y que no suceda lo que sucedió en algún momento, que se perdió pues todo, ¿no? Sino que por ahora han cambiado las condiciones, digamos, y uno no pierde, sino es que va variando, va cambiando y hay sustentos para que pues, los clientes no pierdan todo y etcétera, ¿no? Correcto. Entendí. Ok, Sí, entendí, pero gracias. tengo entendido que en el 2008, con la crisis financiera que afectó al tema inmobiliario, digamos, Royal Palm Company ya tenía proyectos y los terminó y los completó y los entregó. O sea, pasó por una tormenta fuertísima, esas que pasan cada 100 años, y lo pasó bien. Esa es una prueba, digamos, de la solidez de la compañía y el compromiso y la continuidad que ha tenido. Yo dudo que tengamos un 2008 a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero de alguna manera eso ya nos sirve como una pauta de saber que la compañía pudo terminar todos los proyectos, entregarlos y seguir adelante. Correcto. Fernando, y Interesante. eso pienso yo que es importantísimo lo que tú acabas de mencionar y es precisamente, nuevamente, el respaldo que tenemos con Royal Palm Company. Es una compañía que desde 1978 no ha tenido un default, no ha tenido un pago tardío, ha terminado todos sus edificios. Precisamente ahí es la apuesta grande que está teniendo Participant Capital en invertir en este tipo de proyectos que son proyectos AAA junto a un desarrollador tan exitoso, uno de los desarrolladores más importantes del sur de la Florida. Uh-huh. Y para aquellos de ustedes que están buscando una alternativa de inversión para el sector de personas que están sacando su dinero digamos, de su dinero de jubilación, su fondo de retiro, lo interesante de este instrumento es que por un lado pueden recibir un rendimiento estable a lo largo del tiempo para aquellos que quieran recibir algún tipo de renta, mientras que el fondo sigue apreciándose en una inversión bastante segura, que no depende de los vaivenes de la bolsa, ni los rendimientos de las acciones, ni de los bonos, ni del peso del petróleo, ni nada. La gente tiene que seguir viviendo. La economía, digamos, en Florida está muy fuerte. La oportunidad de negocios en Puerto Rico es muy buena por todo el tema tributario, todas las ventajas que ofrece esa isla y por el hecho de que es también y lo están tratando de programar como un destino turístico de playa para el norteamericano común, que en la mayoría de los casos no tiene pasaporte y no tendría que tener pasaporte para poder viajar a Puerto Rico porque es parte de Estados Unidos. Entonces también tiene sentido todo eso. Yo creo que es una inversión, como explicaba Andrés, para aquella persona que no requiere de liquidez inmediata, que está dispuesto a tener una inversión a un plazo mínimo de 5 años y que lo puede seguir teniendo ahí a largo tiempo. Es un instrumento que también nos paga muy buenas comisiones, así que es interesante también ponerlo en cartera y empezar a ofrecerlo para aquellos de ustedes que aún no lo han hecho. Fernando. Dime, Juan Carlos, ¿qué tal? Sí, yo me hice un pequeño resumen, a ver si estoy con algún error, como para vendérselo a alguien, ¿no es cierto? Justamente un modelo de cliente como el que tú mencionas. La inversión, en primer lugar, nos presenta un cuadro de diversificación. ¿Quiere apostar al país o quiere apostar afuera, no? Eso es lo primero que le presentamos. Se te ha bloqueado el micrófono, Juan Carlos. Por favor, actívalo. Sí. Ahí está. De nuevo, la inversión, en este caso de edificación y todo eso, está respaldada con un seguro, como se ha explicado, ¿no?
en caso de que haya huracanes, lo que fuere, la inversión no se pierde porque el seguro respalda esa inversión. El tercer punto es la rentabilidad está sostenida, ¿no es cierto?, por diversificación, como lo explicaban. En caso de que el edificio no se pueda vender, bueno, se puede alquilar. O sea, hay una diversificación respecto al trato que se le da a estos proyectos inmobiliarios. El cuarto punto, los pagos trimestrales, que le vienen muy bien al cliente, ¿no es cierto?, que saca su plata a la AFP y que va a necesitar para vivir, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos pagos trimestrales se le permiten que, además de que su fondo siga creciendo, reciba su liquidez. Y finalmente, el sustento de todo esto es que la apuesta está hecha en una empresa, como explicaban, de altísimo nivel y rendimiento. Es decir, una desarrolladora de éxito en construcción por largos años que no ha tenido fracasos hasta hoy, digamos, ¿no? Más o menos una película de todo lo que es el producto como para vendérselo a un cliente con esas características. No sé si me faltó algo. Bueno, has hecho una Mejor venta alumno no perfecta. hubiésemos ¿Dónde podido firmo? tener. Perdón, ¿Algo Andrés. que decir, Andrés? No, que decía que mejor alumno no hubiésemos podido tener. Ay, muchas gracias. Vale, ¿más No, preguntas? ¿Alguna otra no, yo, pregunta? una última, perdón, que aquí tengo varias cosas en la cabeza. Tú haces la comparación, Fernando, con el 2008, pero yo creo que ahorita estamos, o sea, o el COVID a nivel de la construcción en Estados Unidos, creo que no fue una crisis económica, sino una crisis de tiempos de construcción. Porque si bien las obras no se pararon, sí están más lentas, porque hubo reducción, tiene que haber, no sé, como que son 10 obreros por cada pie cuadrado, qué sé yo, o sea, hay restricciones, entonces, bueno, la obra, si tenía un cálculo por mano de obra, está más lenta, entiendo yo que eso es lo que está pasando ahora, y debido a que todas las obras, no solamente en la Florida, sino a nivel de Estados Unidos en general, están tan lentas, los inmuebles están costosísimos, creo que estamos como en una medio burbuja inmobiliaria nuevamente que no se puede creer, ¿no? Y esto de qué manera, como se está vendiendo más caro, supongo yo que ese 14% del 2021 es como demasiado bueno y no necesariamente lo vamos a ver en el 2022 cuando ya se están eliminando las regulaciones de construcción y las obras van a salir mucho más rápido. Vanessa, yo creo que antes es todo lo contrario. Tú mencionaste un punto supremamente importante y es con todo lo del COVID, efectivamente hubo retrasos en la permisología de las ciudades, hubo retraso en las construcciones, pero Estados Unidos tuvo una recuperación increíblemente rápida, que no se puede comparar con la recuperación que ha tenido América Latina, desafortunadamente. Ahora, te voy a decir otro punto importante a mi punto de vista y es lo que estamos viendo en este momento. No creo que sea una burbuja inmobiliaria. Yo creo que precisamente se está seteando una nueva media de precios en la Florida, precisamente por toda esa migración que hay y por todo el tema que hay a nivel mundial, porque si tú lo piensas, después del COVID vino todo el tema que está pasando ahorita con Ucrania y con Rusia, que es un tema supremamente importante y que se tiene que mencionar también. Entonces estamos viendo una migración de personas ya no solamente de América Latina, sino también de Europa, que era algo que antes no considerábamos, y que hay personas que precisamente por la situación de fuerza mayor se están migrando. ¿Qué ocasiona también el tema que hay en ese momento en Europa? Una migración de capital, una devaluación del euro, que lo que está haciendo precisamente es que las personas estén buscando precisamente proteger ese capital y migrarlo a los Estados Unidos. Entonces, pienso yo que el 2022, contrario a lo que tú estás mencionando, yo lo veo como un año de recuperación aún mayor, porque en este momento los proyectos van en un pad completamente diferente. Todos los proyectos están, como les mencioné yo, o comenzando construcción o ya están con línea verde precisamente para continuar. Tenemos proyectos nuevos en el pipeline, lo que nos da precisamente un horizonte bastante positivo a nuestra forma de ver. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Más preguntas sobre el tema del fondo. Si tienen potenciales clientes, avísennos, nos podemos ayudar con todo el tema de suscripción, que es la parte documentaria. Como ya se explicó, hoy por hoy hay 3 formas de poder entrar y comprar o invertir a través de Participant.
Uno es directamente a través de Gran Caimán, otro es a través de alguna plataforma de inversión donde se compran las notas. Tenemos un par de compañías o de plataformas a través de las cuales se puede realizar esto. Y la tercera, si están en Perú, es utilizar el fondo de El Dorado, que es un fondo espejo, que emula, en todo caso, todo el dinero se invierte en el Participan y tiene un beneficio tributario para los peruanos con el tema del impuesto, ¿no? La documentación es relativamente sencilla, nosotros lo podemos ver acá directamente con Milagros, que se hace cargo de todos los procesos en general de suscripción. También tenemos contratos para que ustedes puedan comercializar esto sin ningún inconveniente. Hay material, hay videos, hay presentaciones. Esta presentación de este informe trimestral se los voy a compartir. Tenemos un grupo, tengo un grupo de difusión para agentes interesados en Participan. Si por alguna razón no estás o no crees que estás en ese grupo, escríbeme al WhatsApp para incluirte y así poderte enviar información. Contamos además siempre con el apoyo de Andrés para temas comerciales, Daniela también, me imagino que nos puede ayudar en caso tengamos alguna reunión vía Zoom y queramos algún tipo de soporte, así que no están solos en este proyecto, siempre los vamos a poder acompañar, yo también estoy disponible para poderlos apoyar en la colocación de este producto. Si no hay más preguntas, quiero agradecerles a todos ustedes por participar. Quiero agradecer también a Daniela y a Andrés por haber hecho esta charla. Y nada, espero que les parezca interesante y que podamos empezar a hacer nuevos negocios pronto. Muchas gracias. Una consulta, disculpa, Fernando. ¿Esta presentación que nos han hecho ahora, nos la van a enviar? La estoy grabando, la tengo grabada. Una vez que la voy a subir a YouTube y les voy a compartir el enlace para que vean si se han perdido alguna parte o si quieren repasar algo. Así que sí, está siendo grabada. Ok. Gracias. Buenísimo. Ok, bueno, entonces queda más que despedirme nuevamente. Gracias, que tengan muy buen día y nos vemos Gracias, pronto. buen día. Adiós. Gracias, Fernando, y gracias a todos por su tiempo. Gracias. Saludos. Nos vemos. Hasta Gracias, luego. gracias.